Todos en el salón lo escucharon. Las palabras no eran en voz alta, eso era lo notable. No hacía falta, fueron pronunciadas exactamente al volumen que viaja, el tipo de volumen diseñado para llegar a cada oído en una habitación mientras aparenta estar dirigido solo a una persona. Y por un largo momento, nadie se movió. 43 personas estaban paradas entre columnas de mármol y manteles blancos y copas de cristal, atrapando la luz de las velas. Y cada una de ellas se quedó inmóvil. La chica en el centro de todo mantuvo el mentón en alto. Esa era la parte que nadie esperaba. Su vestido estaba fuera de lugar en ese salón y todos podían verlo. Sus zapatos estaban fuera de lugar. Su cabello estaba fuera de lugar. Y la mujer que acababa de decir esas palabras seguía sonriendo, con esa sonrisa particular de alguien que nunca en su vida ha estado en el extremo equivocado de ella. La chica no miró al suelo, no se disculpó, no se fue. Miró directamente a la mujer que la había humillado y le respondió algo. 7 palabras. Y el salón quedó tan en silencio que se podía escuchar el parpadeo de las velas. Lo que fueron esas 7 palabras y lo que le hicieron a ese salón y lo que ocurrió en los minutos que siguieron, nada de eso comienza aquí. Comienza 6 semanas antes. Con una mujer sentada en el suelo de un pequeño departamento a las 11 de la noche, llenando una solicitud de trabajo en su celular porque la pantalla de su laptop se había roto 3 meses atrás y todavía no había podido reemplazarla. Comienza con $42 y una silla rota y un vestido colgado en la parte trasera de una puerta. Comienza de la manera en que comienzan la mayoría de las cosas importantes, sin ninguna señal de que son importantes. 6 semanas antes de esa noche, Maya Reyes tenía exactamente $42 en su cuenta corriente y una entrevista de trabajo a las 8 de la mañana. La entrevista era para un puesto temporal en un bufete de abogados en el centro. Captura de datos, $12 la hora. Lo había solicitado un jueves por la noche, sentada en el suelo de su departamento, porque su única silla tenía una pata rota y todavía no la había arreglado. Todavía no había arreglado muchas cosas. El departamento era un estudio en el 4º piso de un edificio con un elevador que funcionaba más o menos la mitad del tiempo. Se había mudado ahí 8 meses atrás, después de dejar una situación que le había tomado 3 años dejar. No hablaba de eso, solo seguía adelante. Esa era la habilidad principal de Maya, no el título que nunca había terminado. No el historial laboral que tenía huecos por razones que mantenía vagas en las entrevistas. No las referencias que eran más escasas de lo que deberían ser a sus 29 años. Seguir adelante, mantenerse de pie, llegar a lo siguiente. Puso 3 alarmas para la mañana de la entrevista. Maya era el tipo de persona que existía en los márgenes de las habitaciones. No invisible exactamente, solo que no era la persona hacia quien el ojo de nadie se movía primero. Era pequeña y callada en público, el tipo de quietud que se confunde con timidez cuando en realidad es algo más cercano a la contención. Había aprendido desde temprano que cuanto menos espacio ocupabas, menos personas sentían la necesidad de comentar al respecto. Había crecido en una casa pequeña con una familia numerosa y sin suficiente de nada, y había pasado su infancia entendiendo la diferencia entre las personas que tenían y las personas que eran miradas porque no tenían. Tenía 29 años y limpiaba casas los fines de semana para cubrir la diferencia entre lo que pagaban los trabajos temporales y lo que costaba el mes. No se avergonzaba de eso. Había probado la vergüenza. Era cara y no ayudaba. Había cosas sobre ella que las personas que la contrataban para limpiar sus casas no sabían. Que había leído más libros que la mayoría de ellas. Que hablaba 2 idiomas y estaba aprendiendo un tercero.
que podía sentarse al piano y tocar de memoria piezas que se había enseñado a sí misma con un libro de instrucciones de segunda mano, sola en el centro comunitario los martes por la noche, cuando el salón estaba vacío. Guardaba esas cosas para sí misma. No porque se avergonzara de ellas tampoco, sino porque había aprendido que cuando le muestras a la gente quién eres antes de que hayan decidido quién eres, no siempre te creen. Había un cuaderno que guardaba en el estante sobre el lavabo. Un diario. Había probado los diarios y los encontraba demasiado autoconscientes, demasiado conscientes de ser leídos. Esto era algo más simple. Una lista que llegaba ahora a 47 páginas de cosas que había notado. La manera en que una paloma en el alféizar de una ventana inclina la cabeza cuando escucha un sonido que no puede identificar. El color exacto del cielo a las 5:15 en noviembre, que no es gris ni azul, sino algo sin nombre propio. La manera en que su madre solía decir su nombre cuando no estaba en problemas, sino siendo llamada de regreso desde algún lugar muy adentro de sí misma. Había comenzado el cuaderno durante un periodo en que necesitaba recordar que el mundo era interesante, que contenía cosas que valían la pena atender incluso cuando prestar atención era difícil. Ese periodo había durado más de lo que le gustaba pensar, pero el hábito se había quedado y había cambiado la manera en que se movía por las habitaciones. Notaba las cosas, notaba cosas a las que otras personas pasaban de largo. Esa cualidad, la cualidad de atención sostenida en una persona que parece poco llamativa, era lo más importante de Maya Reyes, más importante que su historial laboral, más importante que sus huecos, más importante que el vestido. Importaría después, pero esa parte viene después. El bufete quedaba en el piso 22 de un edificio de vidrio en el centro de la ciudad. El vestíbulo tenía pisos que reflejaban tus zapatos. Maya miró los suyos mientras lo cruzaba. Estaban limpios. Se había asegurado de eso. La recepcionista fue la primera prueba. Siempre hay una primera prueba. Sonrió. Fue amable. Dijo su nombre y la hora de su cita claramente. La recepcionista la miró de la manera en que ciertas personas miran a las personas que ya han categorizado. Una mirada que toma aproximadamente un tercio de segundo y comunica una conclusión alcanzada sin información. Maya sonrió a través de ello y se sentó a esperar. La entrevista en sí duró 22 minutos. La condujo una mujer llamada Patricia Holloway, socia senior cincuentona, el tipo de mujer que había acumulado autoridad durante una larga carrera y la había usado tanto que se había vuelto indistinguible de su personalidad. No fue descortés durante la entrevista. Fue eficiente, directa. Hizo sus preguntas, evaluó las respuestas y le dijo a Maya que estarían en contacto. Maya le agradeció, se levantó, le dio la mano y se fue. En el elevador bajando pensó, probablemente no me van a llamar. No estaba equivocada. Casi nunca lo estaba en ese tipo particular de evaluación. Tomó el camión de regreso y limpió un departamento por la tarde y regresó y preparó arroz y revisó avisos de trabajo hasta las 10 y se durmió. Los 4 días entre la entrevista y la llamada fueron ordinarios de la manera en que la mayoría de sus días eran ordinarios. Trabajó un turno el martes en una casa en la parte norte de la ciudad que pertenecía a un profesor jubilado llamado el Dr. Henning, que coleccionaba pisapapeles y dejaba música clásica sonando en cada cuarto, incluso cuando no estaba en casa. Había estado limpiando para él durante 2 años. Siempre dejaba 20 pesos extra sobre el mostrador en Navidad y una vez, cuando ella mencionó de pasada que estaba aprendiendo italiano, le había dado un diccionario de bolsillo de su estante y le dijo que se lo quedara. Todavía tenía el diccionario. El miércoles fue al centro comunitario. El salón del piano estaba ocupado.
Se sentó afuera en el pasillo en una silla de plástico y escuchó a quien estuviera adentro tocando escalas, de manera imperfecta pero persistente, y encontró que eso era casi igual de bueno. El jueves solicitó 4 puestos más para los que probablemente no la llamarían y uno para el que pensaba que sí podrían. El viernes por la mañana sonó el teléfono. La llamaron 3 días después. No para el puesto de captura de datos, para otra cosa. La coordinadora de recursos humanos lo explicó con el cuidado de alguien que ha ensayado la explicación, porque es ligeramente inusual. Había una gala trimestral próxima. El bufete la organizaba cada año. Clientes, socios, gente importante. Necesitaban personal adicional para la noche, personas presentables y serenas que pudieran servir, circular, asegurarse de que todo fluyera con suavidad. $40 la hora. Una noche, 6 horas mínimo. Maya hizo el cálculo antes de que la coordinadora terminara de hablar. Dijo que sí. No pensó demasiado en lo que significaba la palabra presentable en ese contexto. Lo entendía perfectamente bien. Eligió no examinarlo. Tenía un vestido negro de 3 años que todavía le quedaba. Tenía un par de zapatos planos limpios y profesionales. Se alistaría el cabello la noche anterior y llegaría a tiempo y haría el trabajo. Eso era lo que sabía hacer. Casi se pone el vestido negro. Era la opción sensata. Conservadora. Invisible de la manera específica en que se supone que el personal en los eventos es invisible, presente sin registrarse, funcional, sin llamar la atención. Pero la noche anterior a la gala, abrió el pequeño ropero y el vestido verde estaba ahí al fondo, y se quedó mirándolo por más tiempo del que pretendía. Su madre lo había terminado un domingo por la tarde. Maya había estado en casa ese fin de semana y se había sentado en el suelo de la cocina viendo a Elena trabajar. Su madre cosía con una quietud concentrada que era diferente de su quietud ordinaria, más interior, como si hubiera ido a un lugar ligeramente alejado del cuarto para hacerlo bien. Cuando lo sostuvo en alto y dijo, «Pruébatelo», Maya se lo puso y se paró frente al espejo del baño, y su madre se paró detrás de ella y no dijo nada. Solo miró. De la manera en que miras algo que has hecho cuando estás decidiendo si quedó como querías. Luego puso las 2 manos sobre los hombros de Maya y dijo, «Te ves como tú misma con él. Eso es lo mejor que puedo hacer. Te ves como tú misma». Maya no había entendido completamente eso a los 23 años. Ahora lo entendía mejor. Tomó el vestido verde del gancho, lo planchó con cuidado, lo puso sobre la silla, que todavía estaba rota, pero servía bien como superficie cuando uno era cuidadoso con cómo colocaba las cosas. Se fue a dormir. La gala se celebró en un espacio privado para eventos en uno de los edificios más antiguos del centro, el tipo de edificio que ha estado ahí el tiempo suficiente como para tener opiniones sobre quién pertenece a él. Maya llegó 20 minutos antes, que era lo correcto. Se registró con el coordinador de eventos, un hombre delgado y nervioso llamado Gerardo, que se movía por los cuartos como disculpándose por sus propios pasos. Le dio un resumen y un plano del lugar y le dijo que estaría ubicada cerca de la entrada durante la primera hora, luego circulando con una bandeja. Asintió. Leyó el resumen. Encontró su posición. Los invitados llegaron a las 7. Maya había estado en cuartos con gente adinerada antes, les limpiaba las casas, entendía la arquitectura de eso. Pero hay una diferencia entre un cuarto con gente adinerada y un cuarto que ha sido construido específicamente como escenario para su riqueza. La ropa aquí costaba más que su renta anual. Los relojes, los zapatos, la manera particular en que ciertas personas llevan sus cuerpos cuando nunca han tenido razón para hacerse más pequeñas. Ella se movió por todo ello de la manera en que se movía por todo, en silencio, con eficiencia, sin buscar nada.
Observó el salón de la manera en que siempre observaba los salones. El hombre cerca de la ventana, que sostenía su copa de champán, pero no había bebido de ella en 40 minutos y seguía revisando la puerta. La mujer del vestido azul, que reía medio tiempo después de todo lo que decía su acompañante. El rezago de alguien que está traduciendo la conversación en lugar de seguirla. La pareja mayor en el rincón que estaba parada muy cerca sin tocarse. La proximidad específica de dos personas que han pasado décadas en la misma órbita y ya no necesitan el contacto para sentirse conectadas. Notó la pintura en la pared del este, que no era particularmente buena, pero que alguien había colgado exactamente a la altura correcta. El tipo de decisión menor que indica que a alguien le importaba el cuarto y no solo llenarlo. Notó a las 7:42 a una mujer moviéndose entre los invitados con la facilidad particular de alguien para quien cuartos como ese siempre han sido su hábitat natural. Notó la manera en que los ojos de esa mujer se movían, no hacia el arte, no hacia la vista, hacia las personas y lo que llevaban puesto y dónde estaban paradas en la jerarquía de la noche. Maya la registró de la manera en que registraría el clima, algo de lo que estar consciente. Algo que todavía no se había vuelto relevante, todavía no. Notó a Claire Whitmore alrededor de las 7:30. Habría sido difícil no hacerlo. Claire Whitmore era el tipo de mujer que había diseñado su vida en torno a ser notada. Finales de los 50, la esposa de uno de los socios senior. Tenía la autoridad particular de una mujer cuyo acceso al poder viene de la proximidad en lugar de la propiedad, lo que a veces lo hace más filoso, no más suave. Estaba parada cerca del centro del salón con una copa de champán que apenas tocaba y observaba el cuarto de la manera en que una persona observa un cuarto cuando lo considera suyo. Maya pasó junto a ella 2 veces sin incidente. En la tercera pasada no tuvo tanta suerte. Comenzó con una bandeja. Maya llevaba una bandeja de copas de champán hacia un grupo de invitados cerca de la ventana del fondo, cuando alguien retrocedió sin mirar y el choque fue pequeño, pero suficiente. 2 copas se inclinaron. Una cayó. No se rompió. Cayó sobre la alfombra en el ángulo correcto y aterrizó sin hacerse añicos, lo cual fue suerte. Maya se agachó de inmediato, recogió la copa, se incorporó y comenzó a disculparse con el invitado que había retrocedido, un hombre que lo descartó con la generosidad de alguien que sabe que no fue su culpa y no necesita el reconocimiento. Eso debería haber sido el final, pero Claire Whitmore lo había visto. Y Claire Whitmore se movió hacia ello de la manera en que ciertas personas se mueven hacia un pequeño incendio, no para ayudar, para observarlo. Vaya, una palabra, pronunciada con una sonrisa que no tenía nada de calor. Supongo que esto es lo que pasa cuando no se verifica bien al personal. Los invitados más cercanos lo escucharon, y por la manera en que el sonido se mueve en un cuarto cuando algo ha cambiado, los siguientes también lo escucharon, y luego los que estaban más allá. El salón no se detuvo, no del todo, pero se ralentizó. Maya se incorporó. Tenía la bandeja en ambas manos. Miró a Claire Whitmore. «Me disculpo por la perturbación», dijo, tranquila, medida. Dirigida al salón más que a Claire. Claire inclinó la cabeza. La sonrisa no se movió. «Debería ser más cuidadosa. Algunas de nosotras llevamos cosas que no se pueden reemplazar en cualquier tienda donde hayas encontrado ese vestido». Ahí estaba, lo que no tenía que ver con la copa. Lo que nunca tuvo que ver con la copa. El salón había quedado lo suficientemente silencioso como para que la docena de personas más cercanas claramente estuvieran escuchando, con la incomodidad particular de testigos que no están seguros de si intervenir o apartar la mirada. Hay un momento dentro de una humillación que la mayoría de las personas no describen con precisión después. Describen lo que se dijo.
describen el silencio, describen lo que hicieron después. Raramente describen el medio segundo que hay en el medio segundo en que el cuerpo registra el ataque y la mente pasa velozmente por todas las respuestas disponibles y algo más profundo que cualquiera de los dos toma la decisión. Para Maya, ese medio segundo contenía mucho. Contenía cada cuarto en el que alguna vez había estado parada y habían mirado como si no perteneciera. Cada mostrador del que alguna vez había estado en el lado equivocado. Cada formulario que alguna vez había llenado con la conciencia de que la persona que lo revisaba buscaba razones para ponerla en una columna que ella no podía ver. Contenía a su madre, no un recuerdo exactamente, algo más rápido que un recuerdo. Una presencia, la calidad particular de la quietud de su madre en los momentos en que el mundo intentaba disminuirla, como nunca se hacía más pequeña, como simplemente se quedaba muy quieta y muy clara, como el agua encontrando su nivel. El medio segundo terminó. Maya miró a Claire Whitmore. No apartó la vista. Maya no apartó la vista. Se quedó con la bandeja y miró a Claire Whitmore durante una respiración completa. Y luego lo dijo. Mi madre me hizo este vestido. 7 palabras. Palabras tranquilas, sin calor ni acusación ni defensividad. Simplemente un hecho, pronunciado con la dignidad de alguien que no tiene nada de qué avergonzarse y lo sabe. El salón quedó en silencio absoluto. No el silencio del shock. El silencio de la recalibración, el silencio que ocurre cuando la aritmética emocional de una situación cambia de repente y 43 personas están haciendo el cálculo al mismo tiempo. La sonrisa de Claire Whitmore hizo algo complicado. No desapareció, pero se volvió incierta de una manera que no había sido un momento antes. Maya dejó la bandeja sobre la superficie más cercana, se disculpó quedamente con el salón y no con Claire, y caminó hacia el área del personal con el mismo paso tranquilo que había mantenido toda la noche. No miró atrás. Hay una versión de esa caminata en que estaba serena. Lo estaba, y hay una versión de lo que ocurrió en el momento en que empujó la puerta del personal y quedó sola en el pasillo estrecho detrás del espacio de eventos. Y esa versión es diferente. Puso ambas manos planas contra la pared y respiró, sin llorar. No se iba a permitir llorar en un edificio donde le estaban pagando, pero la respiración necesitaba ocurrir. El temblor en sus manos necesitaba un lugar a donde ir que no fuera visible. Estuvo ahí 90 segundos, los contó, luego se enderezó, acomodó la bandeja. Volvió a poner las manos donde debían estar y salió de regreso. Gerardo, el coordinador, estaba parado justo dentro de la puerta y le lanzó una mirada que no podía describirse exactamente como profesional. Ella negó levemente con la cabeza, lo cual fue suficiente. Trabajó el resto de la noche sin incidentes. Hizo su trabajo. Eso es lo que se hace. Lo que ocurrió después fue algo que Maya no presenció directamente. Se enteró después, en pedazos, por Gerardo el coordinador, quien se lo contó con satisfacción, apenas disimulada, y por uno de los otros miembros del personal que había estado lo suficientemente cerca como para escuchar. 3 minutos después de que Maya se fue, un hombre mayor se acercó a Claire Whitmore. No era alto, no era imponente de la manera en que los hombres más poderosos del salón eran imponentes. Pero las personas se movían ligeramente cuando él se movía, de la manera en que el agua se ajusta alrededor de algo que se coloca en ella. Su nombre era Robert Ashworth. Era el socio fundador del bufete, el hombre cuyo nombre estaba en la pared afuera, y había escuchado cada palabra. Se paró junto a Claire Whitmore y la miró por un momento. No sonrió. Esa joven, dijo, muy quedamente, es la hija de Elena Reyes. Una pausa. Elena Reyes limpió las oficinas de este bufete durante 11 años. Llegaba cada mañana a las 5 y se iba antes de que llegara alguien para no molestarlos.
Murió hace 4 años. Fui a su funeral. Fui la única persona de este edificio que fue. La miró serenamente. No espero que usted sepa eso, pero quiero que entienda que la joven con quien acaba de hablar es la razón por la que ese vestido existe, y la razón por la que está aquí esta noche es porque fue la mejor candidata que entrevistamos. Tomó su copa de una bandeja que pasaba. Que disfrute el resto de su noche, y se alejó. Claire Whitmore se quedó sola en el centro del salón. Nadie vino a llenar el espacio junto a ella por mucho tiempo. Fue uno de los otros miembros del personal, un joven llamado Darío, que había trabajado 3 de estas galas y tenía la cualidad de observación desapegada de alguien que ha aprendido a leer los cuartos desde afuera, quien describió lo que ocurrió después. Le contó a Maya en el camión después. Resultó que iban en la misma dirección. Dijo que el salón no volvió a la normalidad de inmediato. Se reconfiguró. La gente se fue alejando de donde estaba parada Claire, sin hacer obvio que eso era lo que estaban haciendo. Las conversaciones que brevemente se habían detenido se reanudaron, pero en un registro diferente, más ligero, de la manera en que la conversación se reanuda cuando algo incómodo ha pasado y la gente está aliviada de haberlo dejado atrás. Claire había permanecido en su posición aproximadamente 4 minutos más. Luego había dejado su copa sobre una mesa y caminado hacia el pasillo exterior y no había vuelto. Sabía que todos lo vieron, dijo Darío. Eso es lo que pasa. Ella lo sabía. Miró por la ventana del camión. El viejo ni siquiera levantó la voz ni una vez. No lo necesitó. Maya escuchó esto. Pensó en cómo se habría sentido en ese salón, viendo cómo ocurría eso, habiendo ya decidido no verlo ocurrir. Pensó que probablemente era mejor que no hubiera estado ahí para verlo. Algunas cosas son tuyas. Algunas le pertenecen al salón. Ella había dicho sus 7 palabras. Eso era suyo. El resto le pertenecía a algo más grande que cualquiera de las dos. Maya no sabía nada de eso cuando terminó su turno. Recogió su sobre de manos de Gerardo, quien lo puso en sus manos con una calidez que parecía ligeramente excesiva para la ocasión. Le agradeció. Se puso el abrigo. Caminó hasta la parada del camión y se sentó en la banca y pensó en su madre. Elena Reyes había hecho el vestido 6 años atrás. Había encontrado la tela en un puesto del mercado, verde profundo con pequeñas flores oscuras, 2 metros de ella, rebajada por una razón que Maya nunca pudo identificar porque no le pasaba nada. Había pasado 3 fines de semana en él. No era modista de oficio. Era una mujer que había aprendido a coser porque hay cosas que aprendes cuando tienes que hacerlo. Y había hecho el vestido de la manera en que hacía todo lo que le daba a su hija, con más cuidado del que los materiales requerían. Maya lo había usado en la cena de cumpleaños de su madre ese año. Lo había usado en el funeral de su madre 2 años después. Lo usaba en ocasiones que lo merecían. Se sentó en la parada del camión bajo el frío y miró el tráfico pasar y no lloró. No porque no estuviera triste, lo estaba. Cargaba la tristeza de su madre de la manera en que algunas personas cargan una piedra en el bolsillo, siempre ahí, familiar en su peso. Pero había dicho lo correcto en ese salón, y lo sabía. Y en algún lugar, entendía, su madre también lo sabía. 3 días después, recibió una llamada que no esperaba. Era la coordinadora de recursos humanos del bufete. El puesto de captura de datos no había sido cubierto. Había habido una complicación con la candidata original. Querían saber si Maya todavía estaba disponible. Dijo que sí. Preguntó si el puesto había cambiado. Hubo una breve pausa. La compensación ha sido ajustada. El señor Ashworth hizo una nota en el expediente. Una pausa más larga, significativamente ajustada. Maya se sentó en el suelo de su departamento porque la silla todavía estaba rota y sostuvo el teléfono y no dijo nada por un momento. ¿Puedo preguntar por qué?
Dijo que quería asegurarse de que el puesto reflejara la calidad de la persona a quien se le estaba ofreciendo. Apretó los labios, miró la pared, miró la pequeña fotografía enmarcada en el estante. Su madre en una mesa de cocina, riéndose de algo fuera del encuadre. «Dígale gracias», dijo. «Dígale que el lunes estoy ahí». El lunes llegó de la manera en que llegan los lunes cuando has pasado el fin de semana decidiendo quién pretendes ser en un cuarto nuevo. Llegó a las 8. Su gafete estaba listo. Su escritorio estaba en el área abierta cerca de la parte trasera del segundo pasillo. Un espacio funcional con vista a un patio y una planta muerta en el alféizar de la ventana de la que alguien claramente ya se había rendido. La regó. No lo pensó. La vio necesitar agua y la regó. No era una declaración, era simplemente lo que había que hacer. El trabajo en sí era directo, archivo, cruce de referencias, captura de datos que requería precisión pero no creatividad. Era buena en eso de la manera particular de alguien que aplica la misma calidad de atención a una tarea sin importar si alguien está mirando. Para el final del segundo día, había reorganizado la cola de ingreso de una manera que ahorró aproximadamente 40 minutos por ronda de procesamiento. Mencionó esto a Patricia Holloway de pasada, no como actuación, solo como información. Patricia miró el proceso revisado durante 30 segundos y dijo, «Impleméntalo». Maya lo implementó. Al final de la primera semana, la llamaron a una reunión breve para la que no le habían dicho el tema. Entró sin saber si era un problema o una oportunidad y se sentó con la misma expresión que usaba para ambas. No era exactamente ninguna de las dos. Era Patricia diciéndole, de la manera directa de una mujer que no hace discursos, que la clasificación temporal estaba siendo convertida a un puesto permanente con efecto el lunes siguiente, y que el salario había sido establecido en un número que era más alto de lo que Maya había ganado en cualquier cosa antes. Maya le agradeció. Regresó a su escritorio, se sentó y miró la ventana del patio por un momento. La planta, notó, había comenzado a mostrar algo que podría ser nuevo crecimiento en la base. Era pequeño, casi imperceptible, pero estaba ahí. El lunes llegó y pasó, y el que seguía, y el que seguía. Maya aprendió el trabajo de la manera en que aprendía todo, cuidadosamente, desde adentro hacia afuera, haciendo preguntas solo cuando ya había intentado encontrar la respuesta por sí misma. No era brillante de la manera llamativa, era minuciosa, confiable, el tipo de persona que hace que un lugar funcione mejor sin que nadie pueda señalar exactamente cómo. Robert Ashworth pasaba frente a su escritorio 2 veces a la semana. Siempre decía buenos días, nada más. Nada que la hiciera sentir observada o endeudada o como si le debiera una actuación de gratitud. Ella apreciaba eso más de lo que podría haber explicado. Lo apreciaba porque había pasado una gran parte de su vida siendo ayudada de maneras que requerían algo a cambio. Amabilidad como transacción, generosidad como collar. Había aprendido a ser cuidadosa al aceptar cosas de personas que llevaban la cuenta. Robert Ashworth no parecía llevar la cuenta, o si la llevaba en una moneda que ella no debía. Una tarde, 2 meses después, se quedó tarde para terminar un proyecto de archivo. Estaba sola en el piso. Las luces de la oficina habían cambiado a su modo tenue de noche. Afuera por la ventana, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades al atardecer, todo ese ámbar y acero. Escuchó pasos. Robert Ashworth se detuvo en el umbral del cuarto de archivos. La miró por un momento, ligeramente sorprendido, la sorpresa genuina de alguien que no esperaba encontrar a nadie ahí, todavía aquí. Los archivos Cartwright necesitaban estar indexados antes del interrogatorio. Miró la pared de carpetas organizadas. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Unas horas. Quedó en silencio por un momento. Tu madre, dijo, dejaba notas en la cocina por las mañanas.
Pequeñas notas, nada importante, pero sabía el nombre de cada persona, lo que le ponían al café, qué hijos estaban enfermos. Después de que se fue, los que vinieron a limpiar después nunca hicieron eso, y me di cuenta de que nunca una sola vez le había agradecido. Miró brevemente al suelo, luego de regreso a ella. No estoy intentando hacerte cargar con eso, solo quería que supieras que ella fue vista, incluso cuando probablemente no se sentía así. Maya lo miró. No habló por el tiempo suficiente como para que pudiera haber sido incómodo. No lo fue. Ella lo sabía, dijo Maya finalmente. Siempre supo cuando la gente era decente con ella. Hablaba de las personas aquí, de las buenas. Una pausa. La mencionó a usted. Robert Ashworth asintió. Una vez, pequeño, como si recibiera algo que había necesitado escuchar durante 4 años. Luego dijo buenas noches, y ella dijo buenas noches, y él caminó por el pasillo y ella volvió a los archivos. Se quedó otra hora, no porque lo necesitara, porque el cuarto se sentía como algo en lo que quería estar un poco más. Nunca volvió a ver a Claire Whitmore. Escuchó, de tercera mano, que había habido una conversación entre Claire y su esposo en los días siguientes a la gala. No sabía los detalles. No los necesitaba. Fuera lo que contenía esa conversación, no era suyo. Sí arregló la silla. 4 meses después, un sábado, con una botella de pegamento para madera y 30 minutos que antes no había tenido. Era una cosa pequeña, pero las cosas pequeñas tienen una manera de acumularse hasta convertirse en una vida, y ella estaba en el negocio de construir una. Siguió limpiando casas los fines de semana por otros 3 meses, no porque tuviera que hacerlo, porque algunos de esos clientes eran mujeres mayores que vivían solas y no tenían a nadie más pasando un sábado. Y hay un tipo de presencia que importa, que no tiene nada que ver con el dinero. Dejó de hacerlo cuando sintió que podía, y llamó a cada una de ellas personalmente para avisarles, y le dio a 2 de ellas los números de mujeres en quienes confiaba para hacerse cargo. Su madre lo habría hecho de la misma manera. Hay una historia que la gente cuenta sobre momentos como el de la gala. En esa versión, la humillación es seguida por una revelación, y la revelación deshace la humillación, y la justicia llega limpiamente, y las personas correctas sienten la cantidad apropiada de vergüenza. Es una historia satisfactoria. No es generalmente como ocurren las cosas. Lo que realmente ocurrió es más pequeño y más grande al mismo tiempo. Una mujer con un vestido cosido a mano estuvo parada en un salón que no fue construido para ella y no se derrumbó bajo el peso de ser mirada de la manera equivocada. Dijo algo verdadero. Se fue con su dignidad intacta. Nadie le dio eso. Ella misma lo conservó. Esa es la parte que no llega a las historias que la gente cuenta. No el giro. No el hombre poderoso que intervino. No el momento en que el salón quedó en silencio. La parte que importa es lo que ocurrió antes de todo eso. La parte en que una mujer a quien le habían dado todas las razones para hacerse pequeña, decidió no hacerlo. Maya conservó el vestido. Lo usó una vez más, la primavera siguiente, en un evento al que había sido formalmente invitada. El mismo bufete. Una noche diferente. Su nombre en la lista de invitados, no en la hoja de personal. Lo planchó la noche anterior. Lo llevó bien. 8 meses después de la gala, Maya estaba organizando archivos en el cuarto de archivos cuando encontró algo por accidente. Una carpeta de personal antigua. Casi la devuelve sin mirar. El nombre en la pestaña la detuvo. Elena Reyes. El expediente laboral de su madre en el bufete, 11 años de él, fecha de inicio, fecha de fin, notas de desempeño. No había sabido que existía, no había sabido que el bufete guardaba registros que llegaban tan atrás.
Se quedó parada en el cuarto de archivos, sosteniendo la carpeta por un largo momento antes de abrirla. Las notas de desempeño eran breves y administrativas, y no le decían casi nada que no supiera. Hasta la última página, una nota escrita a mano, fechada 4 meses antes de la muerte de su madre. Reconoció la letra. La había visto en memorandos, en una tarjeta en Navidad. Era la letra de Robert Ashworth. La nota decía que Elena había mencionado, de pasada, que su hija era inteligente, que estaba entre cosas y había estado así por un tiempo, que era el tipo de persona que necesitaba que una puerta se abriera. Debajo de eso, subrayado una vez, si alguna vez solicita aquí, mírenla 2 veces. Maya cerró la carpeta. Se quedó parada en el cuarto de archivos por mucho tiempo. Su madre lo había sabido. No que ocurriría exactamente así, no la gala, no el vestido, no el silencio que siguió a 7 palabras, pero que alguien decente estaba mirando. Que había dicho el nombre de su hija a la persona correcta, en un edificio donde ella era invisible, en los 5 minutos antes de ponerse el abrigo y ir a casa. Había plantado algo. En una cocina. Un martes por la mañana, 4 meses antes del final. Y luego había ido a casa y había preparado la cena y no había dicho ni una palabra al respecto. Maya puso la carpeta de regreso. Se quedó ahí en el silencio del cuarto de archivos y presionó la mano contra el estante. Pensó en todas las cosas que su madre había hecho que ella nunca sabría. Todas las semillas sembradas en tierra que nunca vería. Todas las puertas abiertas desde el otro lado. Pensó si su madre había hecho esto con esperanza, sabiendo que estaba enferma, sabiendo que quizás no vería cómo terminaría. Pensó si la esperanza frente a eso es valiente o desgarradora. Esa noche llegó a casa e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Tomó el cuaderno del estante sobre el lavabo. Se sentó en la mesa, la silla que había pegado de regreso sólida bajo ella ahora, y lo abrió en la siguiente página en blanco. No escribió sobre la carpeta. No escribió sobre la nota, ni la letra de su madre, ni Robert Ashworth, ni la gala, ni el vestido, ni nada de eso. Solo escribió esto. Ella estuvo aquí antes de que yo llegara. Estuvo aquí en los cuartos que creía haber encontrado sola. Cerró el cuaderno. Lo devolvió al estante. Preparó la cena. A la mañana siguiente fue al trabajo. Les dio los buenos días a las personas que se cruzó en el pasillo. Aprendió cómo les gustaba el café. Dejó pequeñas notas en la cocina cuando veía cosas que necesitaban hacerse. Nada importante. Solo lo que había que hacer. Decidió que era ambas cosas, valiente y desgarradora, y que ambas eran suficientes. Si esta historia te quedó resonando, hay más como esta esperándote.